Como decíamos ayer, profesor Bustillo, por estar nosotros los colombianos inmersos en nuestros problemas domésticos, hemos ignorado uno de los experimentos más fascinantes de la ciencia moderna, que tuvo lugar en la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos, consistente en la clonación de células madres por primera vez en humanos. Esto es un poco distinto a lo que ocurrió en 1996 en Escocia con la oveja Dolly. Esto es la primera vez que se toca a los humanos. ¿Con qué fin? Con fin netamente curativo. Aquí no vamos a explicar todo ese problema fisiológico y filosófico de la clonación, pero ¿para qué sirve lo que hicieron en los Estados Unidos? Yo tengo enfermo el hígado, una célula de esas me reconstruye el hígado, el corazón, la columna vertebral. Es algo espectacular. Es decir, con el correr del tiempo, no sé si nosotros lo alcancemos a ver, las enfermedades se van a morir. Y eso me da la idea de que estamos alcanzando la viejísima y milenaria creencia o búsqueda de la eterna juventud. Creencia prometeica, sí. ¿Cómo no? Y arranca la mitología griega, usted recuerde, profesor Bustillo, inclusive, como decíamos, eso del primer concurso de belleza que hubo, que fue Venus, en la cual se escogía, hubo un concurso para ver cuál era la mejor, y Venus, sobre todo, parece ser la más pretenciosa de las mujeres concursantes, se llenó de afeites y de colores. Se caló bien. Para verse bien, y en cambio, otras concursantes no usaron nada, sino simplemente corrían como corría uno de muchacho y quedaba todo lo colorado. ¿Usted recuerda cómo fue ese primer concurso y quién le tocó dar el fallo? Sí, ¿Cuál fue el...? Eris, la diosa de la discordia, recuerde usted, lanza la famosa manzana de oro con la inscripción a la más bella. Entonces compiten las principales diosas griegas y a París, que está en el Monte Ida, Zeus le encarga ser el jurado, el único jurado y primer jurado de la historia en un concurso de belleza. Después se repitió en Grecia, fueron las Calisteas o concurso de belleza. Recuerde que dentro de esa misma línea de las Calisteas está la Calipedia, el arte de crear niños sanos y hermosos, y hasta la gastrosofía, consumir alimentos que produzcan inteligencia. En fin, como usted bien lo dice, es el sueño remoto del hombre por lograr la permanencia de la juventud, que en la mitología griega era una diosa, era Hebe. Recuerde usted la hebefrenia, que son los trastornos precisamente de la juventud. ¿Cómo conservar la juventud? La mitología está llena de esos intentos. Bueno, pero esos intentos mitológicos tienen que aterrizar en la realidad, y la realidad viene más o menos 5.000 años antes de Cristo en Egipto. Egipto es el modelo de cómo se consigue cambiar el aspecto interno por el externo mediante afeites, mediante arreglos, para simular una eterna juventud, tanto que los egipcios son los padres del embalsamamiento, porque los faraones eran los únicos que merecían la vida eterna, no morían y había que manifestarlo ahí. De ahí viene esa técnica de embalsamar que fracasó entre un país vecino por aquí hace poco tiempo, mantener eternamente la memoria de esa persona. Pero bueno, entonces ya viniendo a la historia de cómo conservarse uno eternamente joven, llegó el descubrimiento de América, y en el descubrimiento de América, recuerde usted a Ponce de León, buscando los indígenas, le hicieron saber que había aquí en la isla de Bimini una fuente de la eterna juventud, y salió a buscarla. Y no encontró la fuente de la eterna juventud, pero descubrió la península de Florida en los Estados Unidos. De ahí viene... El agua de Florida, claro. El agua de Florida, que todavía la conocemos nosotros porque patrocina el más antiguo calendario que tenemos en Colombia, que es el Almanaque Bristol. Ahí encontramos la propaganda, agua de Florida, de Murray Lehmann. Claro que sí. Los griegos que creían mucho en esas fuentes misteriosas, surtidores que brotan de la tierra y que producen esos efectos formidables y asombrosos.
Recuerde usted la fuente una fuente donde era la diosa consorte de Zeus o Júpiter, recuperaba la virginidad una vez la perdía. Y así en ese sentido, pues, ¿cuántas veces no tuvo la oportunidad de engañar al mismo Zeus? La fuente Canató, si no estoy mal, en Grecia. En Grecia había fuentes para todo y ríos para todo, doctor. Recuerde que había un río que si uno consumía sus aguas se le olvidaba todo. Nuestro Rafael Núñez, a veces tildado de mal poeta, habla en uno de sus versos de quién tomara la agua del leteo precisamente para olvidar aquel amor inmenso que tuvo Núñez en su primera juventud. Entonces sí, la fuente, indudablemente. Y en la historia, entre historia y mitología, también tenemos el caso del rey Balán. Ya estamos en la época carolingia, más o menos. El rey Balán y su hijo Fierabras. Fierabras quiere decir el de los brazos fieros, ¿no? Es de origen francés. Entraron a Roma y en Roma se robaron unos barriles donde quedaban residuos del bálsamo con el cual producto fue embalsamado Jesucristo cuando murió en la cruz. Y a ese bálsamo le atribuye la mitología la resurrección de Cristo. Cristo, todas las heridas que tenía se le curaron con eso, con ese bálsamo. Entonces estos reyes eran de origen sarraceno. Luego se convirtieron al catolicismo y devolvieron esos barriles, dice la leyenda, al rey Carlomagno. Pero esa leyenda la tomó Miguel de Cervantes Saavedra en su famosísimo Don Quijote, y ahí fue donde descubrió, o donde describe él, el bálsamo de Fierabras. ¿Qué era el bálsamo de Fierabras? Se componía con aceite y un poco de menjurjes. Era una triaca máxima. Exacto. Y eso se metía ahí y uno lo guardaba por si tenía alguna herida, alguna lesión grave, probaba una gota de eso y ya, quedó entero otra vez, los huesos se compusieron, y eso le pasó a Don Quijote después de una paliza que le dieron por ahí por andar buscando lo que no debía, y el pobre Don Quijote quedó muerto. Don Quijote tenía además la fórmula, eso se preparaba, esa masa, y había que rezarle 80 Padre Nuestros, 80 Ave Marías, 80 credos, y ya quedaba listo. En una paliza esa le dieron a Don Quijote a probar, y se lo probó, y eso le produjo fue un vómito espantoso. Y el tipo, claro, después de un mareo de esos tan terribles, quedó profundo, débil. Pero cuando se despertó, se sentía muy bien. Y Don Quijote, que estaba peor demolido, le dijo a su amo que le diera a probar de eso también. Y Don Quijote tomó ese producto y a Don Quijote sí le dio, fue una diarrea pavorosa. Entonces Don Quijote le dijo, mire, es que esto no le hace efecto sino a los caballeros andantes, y usted no es caballero andante. La discriminación que se pone, mire desde dónde viene la discriminación en los servicios de salud, pero eso no es objeto de esto. De ahí al episodio del clavileño, recuerda usted aquel caballo que tenía una cuerda, que los duques, los de la ínsula, le hicieron creer a Don Quijote precisamente que era un caballero digno de enfrentarse con aquel gigante de Candaya que había en la India. Ya estamos aterrizamos, porque usted lo quiso en el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, indiscutiblemente, y se fue Don Quijote detrás, precisamente montado en el clavileño, en la búsqueda de ese caballero también andante. Pero aquí estamos también en los terrenos de la alquimia, doctor Correa. Claro, claro. Y eso es otra cosa también milenaria. Buscando, siempre buscando el elixir de la vida, el elixir de la vida, el elixir de la vida. Y en eso estamos, y eso es lo que diría uno, muy pedestremente hablando de la ciencia, lo que se está logrando en este momento con las células madre. Y entonces las células madre están consiguiendo en este momento en los laboratorios científicos lo que en su momento trataron de conseguir las píldoras de vida del doctor Ross. ¿Usted recuerda? Claro que sí. Las píldoras de vida. Me acuerdo de mi coterráneo también, el poeta Luis Carlos López, que está sano, dice, porque yo, entre otras cosas, no he tomado las píldoras del doctor Ross. Bueno, y toda esa farmacopea que usted tuvo a bien mencionar al principio. Sí, píldoras de vida del doctor Ross, cuando yo las tomo me siento mejor. Mire, una cuestión ya de tipo, ¿cómo la llamaremos? ¿Filosófico o qué? Las células madre que van a salvar la vida.
nosotros hemos descubierto las únicas células inmortales son las del cáncer que nos matan. Miren las ironías de la vida. Sí, sí. Y lo van aprisionando a uno. Recuerde usted, cáncer, cangris, cangrejo, ¿Cómo no? que aprisiona y se ramifica como los brazos de un cangrejo. Sí, esa sería la etimología de la palabra cáncer. Bueno, pero Entonces, estábamos en la mitología. Y recuerde usted sí, que el primer libro en la historia de la humanidad, el poema de Gilgamesh, allá en Sumeria, La habla epopeya. precisamente de la búsqueda por parte de Gilgamesh y de su amigo Enkidu y Utanapishtim del bálsamo de la juventud. Se cansaron, pero no lo encontraron, o algún monstruo se los quitó de la mano, pero eso ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, la búsqueda de la juventud y permanecer con ese estado, porque como bien lo decía también Luis Carlos López, sin juventud la cosa está fregada, más que fregada, viejo bodegón. y entonces si la juventud lo permite, en el próximo programa seguiremos con otro tema. Claro.